Resulta extraño que nadie quiera ver en la observación el valor de fuerza, ya sea positiva o negativa, sobre las opiniones, si acaso éstas tengan algún valor. Charles Darwin. Buenas tardes, licenciado. A continuación le hablaremos sobre la observación. El objetivo de este trabajo es profundizar en la observación y conocer algunas pautas o referencias de lo que se ha mejorado o modificado. Naturaleza de la observación. La observación es una actividad cotidiana que realizamos todos los seres humanos, en mayor o menor cantidad. El observador utiliza sus sentidos, como la vista, el tacto, el olfato, la audición, el gusto. Realiza observaciones y acumula hechos que le ayudan tanto a la identificación de un problema como a su posterior resolución. Se debe tener en cuenta que la observación, los hechos, las teorías científicas son factores estrechamente relacionados entre sí. Existen tres condiciones básicas para la observación, que es la atención, es la disposición mental o el estado de alerta que permite sentir o percibir los objetos, los sucesos y en las condiciones que estos ocurren. La percepción consiste en la capacidad de relacionar lo que se está sintiendo con algunas experiencias pasadas y otorgarle cierto significado a la sensación que ya se ha tenido con la atención. La reflexión lleva a formular conjeturas a lo que ocurre para superar las limitaciones de la percepción. Se formulan conceptos imaginarios e hipótesis, teorías que pueden dar paso a una observación. La observación por su naturaleza puede ser casual, sorpresiva, aleatoria, por indagación, necesidad personal o delegada, o por interés, gusto, hobby que la persona tenga hacia la observación. Definición de la observación en investigación. Es una técnica de recogida de la información que consiste básicamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones, el comportamiento y hecho de las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. Son el método de investigación más directo y útil y antiguo de obtención de información. En la observación científica consiste en la medición y el registro de los hechos observables. La observación puede ser libre. Es cuando el docente se da cuenta si se están o no desarrollando capacidades y actitudes o si tienen dificultades al momento de relacionarse los estudiantes. La observación también puede ser planificada. Es la que es usada cuando se desea evaluar nuevos comportamientos, nuevos conocimientos en los niños. Otra técnica es la entrevista. Nos permite recoger información para trabajar con los padres de familias y con los niños. Pero claro, con los niños, al momento de implementar una entrevista, se debe expresar libremente, que el niño no se sienta interrogado. La pregunta que nos realizamos es: ¿qué nos permite la observación en el ámbito educativo? La observación nos permite en el ámbito educativo identificar casos particulares de niños que puedan tener diversos problemas. Nos permite enlazar con cada niño sus comportamientos. Por ejemplo, si un niño es violento, depende de ello se va a adaptar la metodología. También nos permite identificar con precisión a los niños en cuanto a su nivel de desarrollo, características de personalidades, conflictos y dificultades del aprendizaje. Tipos de observación. Los tipos de observación se pueden clasificar según el nivel de participación, que es participante y no participante. La participante es cuando el investigador se rige en lo que observa al sujeto, directamente al sujeto o al fenómeno que va a ser estudiado, mientras que la no participante es cuando el investigador se rige a las variables que él ha sacado, mientras que no tienen ningún contacto con el sujeto o fenómeno estudiado. Según el número de observadores, ya puede ser individual, que es con un solo sujeto o un solo
fenómeno, o puede ser grupal, que es donde participa un conjunto de individuos. Según el lugar donde se realiza, puede ser de campo o puede ser de laboratorio. De campo es donde el fenómeno o el sujeto se encuentra en su entorno, o también puede ser en la escena en donde se va a investigar, mientras que la de laboratorio es aquella que se lleva a cabo en un laboratorio, la cual logran procesos experimentales para llegar a una buena investigación y llegar así a conclusiones certeras. Según los medios utilizados, ya puede ser directa o indirecta. Directa es cuando el investigador va realmente y se encara con el sujeto a estudiar, el cual estudia su entorno, las manifestaciones que tenga, sus características, sus definiciones, directamente con la persona que se va a investigar, ya sea un sujeto o un fenómeno. La indirecta es donde el investigador no puede estar al tanto con el fenómeno a estudiar, sino que éste se basa en elementos cercanos o que estén cerca de su contexto, de la persona o el sujeto que se va a estudiar. El investigador aquí no tiene ningún contacto con el objeto a investigar, sino que más lo hace con directa, es donde el investigador no puede estar al tanto con el fenómeno a estudiar, sino que éste se basa en elementos cercanos o que estén cerca de su contexto, de la persona o el sujeto que se va a estudiar. El investigador aquí no tiene ningún contacto con el objeto a investigar, sino que más lo hace con el entorno, con las personas que lo rodean, pero no directamente con la persona que se estudia. Instrumentos que se utilizan en la observación, según la autora Díaz 2011. Ella manifestaba que existen tres. El primero, la lista de cotejo, que consiste en un listado de frases que expresan conductas positivas o negativas y son apropiadas para registrar desempeños de acciones corporales o destrezas mentales en torno a trabajo realizado. El segundo instrumento mencionaba que era un registro anecdótico, que es la interrelación entre profesor-alumno, tanto fuera como dentro del salón de clase, ya que el docente durante todo el año lectivo podrá observar o podrá registrar en su cuadernito los acontecimientos o situaciones que influyen de manera significativa en el cambio de comportamiento o conducta del estudiante dentro del salón. Asimismo, estos registros anecdóticos se aplican poco porque es necesario que el investigador o el profesor sea perseverante y ordenado, y se recomienda que el investigador anote de modo sucinto y claro todos los acontecimientos más relevantes que pasan en la vida estudiantil de su educando. Por último, se encuentran las escalas de apreciación, que se pueden distinguir a tres, que son las escalas numéricas, las escalas gráficas y las escalas descriptivas. Las escalas numéricas son representadas por números, no más de 5, a los cuales se le asigna una equivalencia de juicios de valor, tales como puede ser siempre, generalmente, ocasionalmente o nunca. Las escalas gráficas, estas se representan mediante una línea o casilleros con conceptos opuestos a sus extremos, y se debe considerar los siguientes elementos. Los tramos de escala son impares, es decir, generalmente se pone de 5. El centro representa un punto neutro o indiferente. El lado izquierdo siempre va a ser negativo, mientras que el derecho siempre va a ser el positivo y no se realizan preguntas. Y por último está la escala descriptiva, que en ella se representan o se organizan diversas estrategias que se describen en forma. La investigación, como las diversas técnicas de recogida de datos, tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas se encuentran que se observa de manera natural a los acontecimientos, describe los hechos de manera exacta, es decir, que al momento de recoger la información lo hace de manera natural y exacta. Obtiene elementos significativos al considerar categorías e indicadores, es decir, al plantear los indicadores, que son parámetros a observar,
tiene información significativa. Representa un bajo costo monetario y material para el investigador, al igual que las diversas técnicas de investigación. La observación es la que menos tiene costo monetario y material. Al tener ventajas, también tiene sus desventajas. Dentro de sus desventajas se encuentra que puede existir una falta de dominio de las categorías o indicadores a observar. Es decir, el observador se plantea estas categorías e indicadores previamente al ir al lugar de los hechos. Mas, sin embargo, puede no estar ligado tanto a la realidad que se desea observar. Es por ello que va a existir una falta de dominio. Existen variables difíciles de observar, lo que puede causar confusión. Es decir, dentro del ámbito educativo se puede deducir la conducta humana, es decir, la conducta de los estudiantes. Si un investigador quiera observar esto, no va a ser necesario solamente una o dos veces con ir a observarlo, ya que la conducta humana tiene diversos cambios. Entonces, esto va a depender del entorno en el que se encuentre. Y los resultados tienen que ser observados más de 2 veces para tener unos resultados verídicos. Se corre el riesgo de sesgar lo observado, es decir, el observador puede tener una clara conciencia de lo que está observando, mas sin embargo, al él querer dar unos resultados puede malinterpretar las cosas y denotar lo que a él más le llama la atención y dejar de lado algunos sucesos o parámetros que pueden ser muy útiles para los resultados. Se pueden emplear juicios erróneos al no vincular de manera adecuada los indicadores con la realidad, es decir, la realidad puede estar enmarcada de una forma diferente y los parámetros que el investigador se propuso previamente al ir al lugar de los hechos pueden estar ligados de otra manera. Entonces, en este caso, se dice que se puede emplear juicios erróneos, es decir, al investigador plantearse o interpretar de tal manera y los hechos son otros, la observación y los resultados van a ser de formas muy diferentes y van a tener unos resultados muy erróneos. Como conclusión de nuestro trabajo de investigación, se puede manifestar que la observación es una técnica de recopilación de datos que se aplica a la investigación desde sus inicios, ya que a través de ella apreciamos distintos fenómenos y la información recopilada es de primera mano, puesto que es el investigador quien se encarga de analizar y realizar algunas anotaciones que son favorables para el proceso investigativo. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se puede decir que esta es la primera técnica que se aplica en la observación y que además es variable según el medio en el que se realiza y según el observador, ya que estos se rigen individualmente según la percepción o la perspectiva que tengan del objeto a estudiar. También cabe recalcar que la formulación de las herramientas que se aplican en esta técnica varían según el ámbito, el tiempo y el objetivo de investigación, ya que no pueden ser los mismos ítems o interrogantes en las mismas investigaciones. Teniendo en cuenta todo esto, se puede dar como aporte final que los resultados obtenidos en el proceso de observación son totalmente variantes.